Estoy seguro de que muchos de ustedes llegaron a este video por su propia voluntad. Pero tal vez existen fuerzas que movieron su cursor hasta este contenido. No pretendo conocer todos estos misterios. Mi trabajo aquí es revelarlos y dejar que ustedes hagan todo el trabajo duro. Reflexionen, comprendan y creen sus propias convicciones. Pero si reconocen que existen fuerzas ocultas que manipulan el mundo material, habré concluido parte de esa tarea. Es porque hoy no hablaremos de algo simple. El contenido que abordaré exige compromiso y una atención redoblada, y una creencia inquebrantable en lo oculto. Como siempre, traeré referencias de diversas fuentes del saber, y también utilizaré una vasta literatura para construir nuestro conocimiento. Mientras finalizo mis propios estudios, me gustaría llamar la atención sobre 7 leyes que deberían poner fin a la mayoría de sus dudas, sobre todo si sus dudas son acerca de las grandes cuestiones de la humanidad. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Como abordaré leyes del rosacrucianismo, no quiero introducir el tema sin antes contextualizar el movimiento. En primerísimo lugar, ten algo en mente. El movimiento es científico, y ni siquiera tenía la intención de serlo. Al contrario, cuando hablamos de grandes pensadores, nos referimos al apoyo que solo la filosofía podía proporcionar. Cuando las respuestas aún no se encontraban en tubos de ensayo, la humanidad utilizaba la filosofía para sanar sus heridas. ¿Por qué es tan importante para mí dejar claro que no estamos entrando en un área empírica, después de todo? Porque de hecho no lo estamos, y porque tal vez sea hora de dejar de lado tus prejuicios para entender la historia tal como era, y no como nos gustaría que fuera. Todos saben que muchos movimientos filosóficos se popularizaron en Europa, pero ninguno llamó tanto mi atención como este. La gran razón de tal fascinación es su naturaleza misteriosa y al mismo tiempo su empeño en darse a conocer. Déjame reformular. Mientras mostraba al mundo que existía una orden esotérica antiquísima cuyo conocimiento era determinante para nuestra supervivencia, existía un fuerte empeño, verificado a través de varios textos, en mantenerse relevante y propagar este mensaje. Esto pronto llamó la atención popular. Creo que la Rosacruz se volvió tan popular por su rechazo a lo mundano. El hombre comenzó a ser reconocido como dotado de poderes cuyo impacto podría alterar la jerarquía espiritual. Entonces, el movimiento tenía un tono casi revelador, mientras mostraba que somos capaces de logros inimaginables. El conocimiento era el camino hacia la liberación. Aunque lidiaba indirectamente con varios pensamientos vigentes, la Rosacruz era un movimiento autónomo. Los manifiestos explicaban una serie de hechos curiosos sobre el mundo natural, sobre la experiencia espiritual, sobre la naturaleza de nuestras relaciones, y hacía uso del acervo intelectual de la cábala, el hermetismo y el cristianismo. Con estas referencias, creyendo en el potencial humano, se proliferó entre adeptos por toda Europa, quienes creían que existía una verdad relegada que estaba constantemente disponible para quien se atreviera a buscarla. Cuando surgieron en las primeras calles europeas, los manifiestos estaban proponiendo una rebelión, una verdadera readecuación de lo que las personas consideraban sagrado. Aunque ningún pensamiento surge de la nada, y particularmente en este caso es posible verificar que el tiempo era demasiado propicio, no existe un gran consenso entre los historiadores sobre su origen. Grandes ideas tal vez surjan de grandes eventos o del marasmo de pocas innovaciones para el pensamiento de un pueblo. Independientemente de dónde haya surgido inicialmente, algunos señalan un embrión incluso alquimista. Lo importante es que el movimiento se solidificó. Lo que sabemos con certeza es que todo esto se debe, en gran parte, al patrón de este movimiento, quien incluso le da su apellido al movimiento. Estamos hablando del alemán Christian Rosenkreuz. Sabemos mucho sobre él, tal vez más que sobre las ideas que juró defender y que sirvieron para catapultar sus enseñanzas. Sabemos que siempre vivió dentro de una comunidad religiosa, por lo que podemos suponer que su mente tenía una bifurcación curiosa. Desde joven experimentó tanto el consuelo como la desolación bíblica, pero tenía una fuerte inclinación hacia el ocultismo. Fue por eso que partió hacia varios países, descansando brevemente en Marruecos, donde aprendió un poco más de maestros locales. De ese largo y enriquecedor viaje, Christian regresó diferente.
Algo dentro de él ya no tenía sentido, o tal vez algo dentro de él finalmente comenzó a tener sentido. El conocimiento compartido del otro lado del mundo abrió su mente a misterios que no se atrevía siquiera a imaginar. Este intercambio cultural le permitió, alrededor de 1407, regresar a su país con una nueva visión en su equipaje. No pasó mucho tiempo antes de que fundara la Orden Rosacruz. A pesar del nombre, ese grupo aún era pequeño. No contaba con nada más de 10 miembros. Eso cambiaría. Pero en ese momento era todo lo que tenían. Allí compartían conocimiento oculto, tenían acceso a lo que nadie sabía o fingían no conocer. Estudiaban lo que consideraban profano o inútil. Mientras el mundo buscaba existir solo dentro de sus propias barreras, los hombres de ese pequeño grupo tenían como objetivo explorar el mito para descubrir lo que sobrevive, lo que se esconde dentro de la cáscara. Los maestros árabes incluso dejaron una marca que nunca se borraría. Fueron ellos quienes mostraron que el ocultismo era la puerta de entrada a poderes sobrenaturales. Cuando Christian regresó, contó que se curó de una enfermedad solo con lo que aprendió allá. Tenía un interés genuino en entender exactamente cómo dominar esas habilidades y descubrir cómo ese conocimiento podría ser útil para que los monarcas pudieran guiar mejor a sus súbditos. Sus intenciones parecían puras y tal vez de hecho lo fueran. No estoy aquí para juzgar. ¿Recuerdas eso? No solo absorbió lo que aprendió, sino que también lo transformó en algo nuevo, algo que él creía que era esencial para la comprensión del universo y del lugar de la humanidad dentro de él. Fue a partir de esa experiencia que las 7 leyes, o 7 elementos, se convirtieron en pilares del pensamiento Rosacruz. Estos 7 elementos no son solo principios teóricos. Son, en la visión de Christian y de sus seguidores, verdades universales que gobiernan tanto el mundo material como el espiritual. Son conceptos que, si se comprenden y se aplican, pueden transformar la vida de quien los sigue, proporcionando un entendimiento más profundo de las fuerzas que moldean la realidad. Obviamente, estas ideas encontrarían un gran atractivo popular. ¿Quién no querría saber más de lo que creía saber? ¿Quién no adora tener acceso anticipado hoy en día? De alguna manera, esa era la sensación. Debajo de la superficie se escondían fuerzas ocultas, energías que podían ser manipuladas envueltas en 7 elementos. 7 leyes fundamentales. Es sobre ellas que hablaremos a continuación, así que te agradezco por la atención hasta aquí. Sé que no fue fácil, pero odio introducir conceptos sin contextualizar dónde estamos, especialmente para audiencias más jóvenes. Si dejé algún detalle de lado, fue para acortar la historia. Todo lo que mencioné anteriormente sirve como una introducción simbólica y una invitación para que busques conocer más. Aquí mismo, en este canal, tenemos una vasta cantidad de autores, pensadores y grupos que, a partir de una interconectividad envidiable, se relacionan íntimamente con el tema del video de hoy. Al hablar de ocultismo, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar la cábala. No podemos olvidar la alquimia. No por alguna virtud esotérica, sino porque, en la mayoría de las veces, estos movimientos surgen en la misma época y toman prestadas ciertas aproximaciones. El conocimiento en el ocultismo nunca es limitado, depende de otros factores. Ninguna verdad está condensada o escondida en un solo libro, y esto también aplica al cristianismo. Como veremos a lo largo de la historia, los más grandes líderes del esoterismo tenían un conocimiento profundo sobre Cristo. Algunos de ellos eran religiosos fervorosos que fueron perseguidos por Roma. El propio Christian Rosenkreuz no tenía ese nombre. Al menos no era el que estaba en su acta de nacimiento. Su nombre es claramente una alusión a Cristo. Su origen, incluso, sigue siendo muy debatido hasta el día de hoy. Lo más aceptado es que con él solo sobrevivió el carácter místico, porque muchos creen que ni siquiera existió. Por eso existe tanto murmullo sobre el origen de este movimiento. Pero nuevamente, como ya he dicho antes, cuando hablamos de ideas, necesitamos aceptar que todo lo que leemos, debatimos y descubrimos son ideas que ya estaban en la atmósfera, listas para ser arrebatadas por alguien en algún periodo distinto de la humanidad. Recuerdo que, al asistir a una fiesta organizada por una orden, no quiero introducir ahora la naturaleza de la invitación, pero ten en cuenta que todo lo que aprendí se convertirá en material exclusivo de este canal. Allí pude notar que no existe conocimiento limitado solo a determinados grupos. Para historiadores y estudiosos, me incluyo en ambos grupos, es particularmente curioso notar que a veces las vestimentas siguen patrones inexplicables. Recuerdo haber visto túnicas de diferentes periodos de la historia,
y mujeres que usaban una tiara de España. Todo era un gran mosaico, una costura entre diferentes tradiciones que ayudaban a contar una nueva historia, un nuevo capítulo. Dentro de la orden me sorprendía aún más. Los hombres usaban ropa blanca y las mujeres casi andaban desnudas. Imagina algo así en el mundo exterior. No tendría sentido, ¿verdad? Cuando me di cuenta, estaba en el centro de un ritual antiquísimo, pero no de la misma época de la Rosacruz. Encima de una mesa, pequeños trazos que señalaban puntos cardinales, un telescopio en el centro. Parecía de oro envejecido. Miré aquello con una admiración que pronto se apoderó de mí. Enseguida un maestro se acercó a mi lado. Confieso que me asusté, pero tuve que mantener el equilibrio y la seriedad. Llevaba consigo una pistola y esta vez fue fácil reconocer que el artefacto era moderno, nada antiguo. Y de nuevo, lo viejo y lo nuevo se mezclan. Lo profano y lo sagrado se fusionan. El maestro llegó al centro y todos allí se arrodillaron. No parecían mirar directamente al hombre. Parecían contemplar el vacío, como si la sala estuviera vacía para cada uno de los miembros. Yo era el único invitado allí. Percibí la fragilidad de mi posición. Si ellos quisieran, podrían desaparecer conmigo fácilmente. Pero su interés era otro. Ellos, como alguna vez quiso la Rosacruz, querían compartir lo que sabían. Y, a decir verdad, aunque todo ocurrió dentro de un palacete, se podía contar con las manos cuántas personas estaban allí. No creo que esa orden tenga miembros esparcidos por el mundo. Pero no serían maestros ocultistas si revelaran todos sus trucos, ¿verdad? Pero volviendo al tema, ya que no quiero extenderme aún más, mientras estaba allí, tuve otra sensación extraña. Un ligero hormigueo se apoderó de mí. Inicialmente pensé que había sido envenenado, lo cual era una locura, ya que no era ningún explorador adentrándose en una tumba maldita con la pretensión de revelar secretos y cosechar riquezas. Estaba allí por invitación, pero nada parecía tener sentido. ¿Recuerdas eso? Era una mezcla inusual entre dogmas y preceptos religiosos. Mientras algunos tenían una visión muy determinista sobre los elementos de la vida, otros aceptaban fácilmente diversas doctrinas, especialmente la africana enfocada en los orishás. Volviendo al momento más relevante de la noche, el hombre en el centro inició su ceremonia leyendo un libro. No tuve acceso al contenido y creo que nunca lo tendré. Esa fue una de las pocas cosas a las que no se podía acceder. En muy poco tiempo, lo que era latín se convirtió en una mezcla de la lengua de los ángeles con un español muy arcaico. Me sentí, al mismo tiempo, como si estuviera en algún culto evangélico y dentro del camarote del conde de Venadito, uno de los venerados cruceros de la Marina Española, conocido por recibir a varios trabajadores que dominaban pobremente el idioma local. Esa atmósfera no me hizo dudar de las intenciones de los miembros. Tal vez alguien, en mi posición, habría encontrado graciosa la situación. Pero las mayores órdenes son así. Olvida la película que viste. El origen de estos grupos es un mosaico de retazos y no una película en plano secuencia. Esta es la égida sobre la cual reposa el esoterismo. Allí supe, por el contrario, que tenían una determinación inusual. Y que tal vez no sabían mucho sobre el mundo que creían defender, pero tenían plena convicción en el progreso humano. Esa es la mayor herencia de estos pensadores y ocultistas. Y sí, no puedo olvidar lo que me llevó exactamente a esta experiencia. Se conecta aún más profundamente con los 7 elementos, porque mientras miraba a todos dentro de la sala, pude notar sobre cada uno de los miembros un dibujo que nunca había visto antes, lo cual en sí mismo es algo bastante extraño. Esta pintura estaba hecha sobre un lienzo real y con pintura. Parecía haber sido recientemente retocada. Revelaba la imagen de un señor. Nunca me dijeron quién era, pero basándome en otros grupos, puedo suponer que se trataba del patriarca. Muchos colegas no gustan del término, pues creen que apunta a una noción paternalista. Yo, esencialmente, creo que toda figura central del esoterismo apela a ese lado paternalista, cuando no busca mantener el orden con valores dictatoriales. Esto está presente en nuestra historia y se repite por una razón. Retomando, encima de ese hombre, 7 estrellas, cada una dibujada de manera distinta. Una de ellas parecía dibujada por un niño. Otra parecía la estrella de David, y la última que recuerdo ahora parecía una cruz. Estas estrellas adornaban la constelación de ese grupo. Ellos vivían según lo que predicaban allí, y creían que debían organizarse a través de 7 esferas, que brillaban igualmente con las estrellas. Ofrecían un camino hacia la luz. Cada miembro necesitaba entrar en la parte más oscura de su ser, y de allí saldrían renovados.
listos para conocer otra vertiente personal. Con cada inmersión emergía una luz que iluminaba parte del camino, pero no toda su extensión. Si intentaban deducir el terreno por la iluminación de las etapas anteriores, caerían en desgracia. Era esencial que prosiguieran hasta el final. Por eso creo que, al hablar de los 7 elementos, me enfocaré en el primero ahora. Debemos tener en mente que ningún conocimiento surge por casualidad. Existe un momento histórico, existe una confluencia. Sin más rodeos, el primer elemento es la ley de correspondencia. Esta ley afirma que lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. En otras palabras, existe una conexión entre todos los niveles de la existencia, desde el plano espiritual más elevado hasta el mundo físico que experimentamos diariamente. Christian creía que al entender esta correspondencia, podríamos comenzar a desvelar los secretos del universo, percibiendo que el macrocosmos y el microcosmos son reflejos el uno del otro. Esta era su forma de mostrar que existe una jerarquía de difícil acceso y una interdependencia entre niveles, por lo que no existen umbrales preferibles. El mundo tal como es no se extingue poco a poco, se desvanece, se expande como un todo sin fragmentos desnivelados. Sobre esta ley podemos postular una serie de ideas, visiones que incluso explicarían enfoques contemporáneos sobre el mundo y la humanidad. Me gusta esta ley, y creo que es la primera por eso, porque muestra que no existe una gran distinción entre las personas. Todos son capaces. El conocimiento compartido no está restringido. El mundo tal como lo conocemos es un misterio, pero nadie está en la línea de meta solo. Y ciertamente quien llegue primero no es necesariamente el más victorioso. Siempre existirá espacio para nuevos logros en terrenos saturados. Existe un camino pavimentado para que la diversidad opere por encima de los excesos del individualismo y el egoísmo humano. De cierta forma, esta es una visión esencialmente humanista, si la analizamos más de cerca. Entonces, hasta aquí sabemos que el mundo interno y externo posee el mismo peso, y nadie suplanta el progreso de otro. Pensar diferente es ceder al pragmatismo humano. No seremos así. Creo que ellos estaban en lo correcto en este punto, y, en cada dirección que observo, nada me hace dudar de ello. Todo esto nos lleva al segundo elemento, llamado la ley de vibración. Esta postula que nada está quieto, todo se mueve, todo vibra. Christian enseñaba que la comprensión de las diferentes vibraciones podría permitirnos controlar las energías a nuestro alrededor. A través de la manipulación de estas vibraciones, sería posible influir en la realidad, alterando estados físicos y emocionales, e incluso trascendiendo las limitaciones impuestas por la naturaleza. Esta es la noción básica del esoterismo. Es la primera lección que cualquier discípulo debería recibir. Es una ecuación simple. Estamos hechos de energía, el mundo que nos rodea es pura energía. Al controlar energías, podemos controlar toda la materia de la que se origina, y esta es una ley universal. Está en el centro de varios pensamientos, tanto antiguos como modernos. Y la propia ciencia la respalda. Es imposible estar quieto, lo que de alguna manera desafía una visión eurocentrista del mundo. El mundo no gira en torno al yo, pero yo me muevo en torno al mundo y al moverme pongo en marcha los engranajes, que quizás la mayoría de nosotros aún no ha tenido acceso completo. Esta vibración muestra que ninguno de nosotros está realmente estático, ajeno al mundo. Existe movimiento en el marasmo, progreso en lo lento. El mundo siempre se inclina hacia lo nuevo, por más pesado que sea lo viejo. Y la humanidad lo prueba y sigue probando que esta ley no es una especulación sacada de una mente fragmentada y desprovista de lógica. Es factible, verificable. Explica quiénes somos y por qué nos movemos. Hasta aquí todo está bien, ¿no? Ninguna ley parece muy absurda. El tercer elemento es la ley de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos. Para Christian, la comprensión de esta dualidad era esencial para alcanzar el equilibrio. Creía que al reconocer los opuestos en todas las cosas, como la luz y la oscuridad, el calor y el frío, el bien y el mal, podríamos trabajar para encontrar un punto de equilibrio entre estas fuerzas, logrando así la armonía interior y exterior. Fue muy sagaz aquí, y utilizó los recursos que poseía para reformular un pensamiento lógico. Solo poseemos control sobre las cosas cuando las conocemos y solo nos controlan cuando permanecemos en la ignorancia. Al explorar los límites de los extremos, lograban entender cuál era el denominador común, donde existían rupturas que permitían el control. Y eso requiere una creencia inquebrantable en el hombre
y no necesariamente en Dios. Por eso exploro la magia negra desde otra perspectiva a veces, porque entiendo que siempre hay dos polos que explican el mundo, y nunca se separan, solo se silencian. Es al conocer lo que la mayoría supone que es bueno que empiezo a entender lo que esperamos de la bondad, pero esta no existe ajena al mal. Creo que la bondad solo existe porque el mal existe para reforzar sus rasgos y destacar sus bordes. ¿Necesita el frío del calor? Tal vez no, pero la noche necesita del día. No por una mera necesidad, sino porque el mundo natural se organiza de tal forma que se asemeja a un reflejo de quienes somos internamente. No existe una naturaleza individual y una naturaleza externa. Todos llevamos dentro de nosotros el mundo entero. Si estas energías convergen, nosotros también convergeremos. Eres inseparable de la experiencia. Si una tribu al otro lado de la historia, separada por innumerables siglos, toca un tambor, tal vez no lo escuches, pero espiritualmente siempre has estado aquí. Porque somos el mismo tejido, las mismas energías chocando, somos la misma carne. El mundo, por lo tanto, depende de los opuestos. Nada es solitario, desprovisto de esencia. Todo es doble. El cuarto elemento es la ley del ritmo. Todo fluye, va y viene, sube y baja. Christian creía firmemente que el ritmo es la fuerza que gobierna la alternancia entre los opuestos y que la clave para el autodominio es aprender a navegar por esos ritmos. Al entender el flujo natural del universo, podríamos alinearnos con él, evitando el sufrimiento causado por la resistencia a lo inevitable. Piensa en una música, pero no en cualquier música. Piensa en la música que amas escuchar. Estudia ahora su ritmo. El ritmo, tal vez no lo sepas, no es necesariamente la estructura de la música. Tal vez lo sea, pero es mucho más que eso. Es una regla que no soporta reglas. Es como nos organizamos en el caos. Es difícil percibir el ritmo, sobre todo porque, a diferencia de la música, en la vida no existe necesariamente una regla sonora de fácil asimilación, pero es importante que sepamos que existe ritmo. El mundo entero fluye a través de él. Para dominarlo, no es necesario solo entrenar los oídos, sino tener un conocimiento profundo sobre quiénes somos, al menos la parte esencial de lo que significa estar vivos. Nos estamos acercando ahora al quinto elemento, pero quería proponer una breve pausa. Muy breve. Quisiera tratar contigo un tema de particular importancia sobre estas leyes. De alguna manera, predicen algo que la biología afirmaría y que grandes mentes de la ciencia se atrevieron a alegar. Tal vez porque algunos de ellos eran, de hecho, miembros conocidos de algunas de las órdenes que mencionamos. Y ese valor científico es muy importante. Muchos de ustedes saben que soy admirador de Freud, y su determinación para transformar el psicoanálisis en una ciencia casi lo llevó a la ruina. Su interés era legítimo al final. Cuando hizo su descubrimiento, uno de los mayores del siglo, de que el hombre poseía una conciencia reprimida, fue ampliamente desacreditado. En parte, porque apostaba por un rigor muy exploratorio, además de apostar por la matriz maternal y sexual para la mayoría de las neurosis. Para sus colegas era como si Freud estuviera rasgando su diploma, pero nada de lo que proponía surgió de la nada. Tenía evidencias, la mayoría recogidas en la clínica. Lo que muchos críticos afirman hoy en día es que Freud consideraba solo estereotipos europeos y, por lo tanto, estaba condenado a una visión limitante del hombre y de los dolores que producía. Y eso, de hecho, parecía relevante. Pero la mayoría de estos críticos estaban equivocados, es lo que descubrí. Porque Freud nunca dejó de lado el conocimiento de diferentes tradiciones. Cuando utilizó un mito, el de Edipo, para esquematizar su teoría, tenía en mente ese carácter interdisciplinario. Es por eso que creo que las leyes que estábamos viendo, así como todas las que veremos a continuación, muestran que el mundo guarda misterios que a veces están más allá de nuestro tiempo, y que no existe una sola verdad, por más cómodos que estemos. Dicho esto, el quinto elemento es, sin ninguna sorpresa, la ley de causa y efecto. Christian enseñaba que para cada acción hay una reacción, y que todas las cosas que suceden tienen una causa específica. Nada ocurre por casualidad. Al hacernos conscientes de esta ley, podríamos asumir el control de nuestras vidas, convirtiéndonos no solo en espectadores, sino en participantes activos en la creación de nuestro destino. Y esto es extremadamente importante cuando hablamos de la autonomía humana. Cuando reconocemos que nada existe por casualidad, asumimos el protagonismo de nuestras propias vidas y reconocemos que somos capaces de manipular el mundo. Y esto, de alguna manera, es necesario para generar un desencadenante
que provoque una correspondencia premeditada. Quien domina esta ley comprende que el mundo no existe en absoluta abstención de quienes somos. Estamos aquí y lo manipulamos, y si somos los dueños de nuestras victorias, también somos los propietarios de nuestras derrotas. Si no tenemos a nadie a quien culpar, además de a nosotros mismos, tenemos en nuestras manos la oportunidad de resolver nuestros problemas. Esta es la base que muchos coaches utilizan para vender cursos, libros y enriquecerse de manera grotesca. Siento total repulsión por ellos. El conocimiento debe ser gratuito. Pero no me voy a extender por aquí. Quiero hablar ahora sobre el sexto elemento. Se llama la ley de género. Todo tiene su principio masculino y femenino. Christian creía que el equilibrio entre estas dos fuerzas era esencial para la creación y la manifestación. Enseñaba que, al entender y armonizar estas energías dentro de nosotros mismos, podríamos desbloquear un poder creativo sin precedentes. Es importante diferenciar esta ley de un pensamiento que promueve la jerarquía entre los géneros. Esta no es una aproximación limitante, al menos, como yo lo veo, contempla la existencia de algo esencialmente femenino y algo esencialmente masculino dentro de cada uno de nosotros. Esta conexión genera algo nuevo, como la propia vida en sí. El propósito aquí no es solo reconocer un mecanismo, que sería la existencia de estas fuerzas supuestamente antagónicas. El verdadero propósito, que representaría un avance, sería la manipulación de esta energía. Sería capaz de equilibrar nuestra percepción de quiénes somos. El conocimiento muchas veces no trata sobre el mundo, sino sobre quiénes somos independientemente de él. Para Christian y sus discípulos, somos más complejos de lo que muchos suponen. El séptimo y último elemento es la ley de transmutación. Christian creía que todo en el universo es mutable y que la clave para el verdadero poder espiritual es la capacidad de transmutar las energías inferiores en superiores. Esta transmutación, según él, no era solo una transformación interior, sino también una forma de influir en el mundo exterior, alterando la realidad a través de la voluntad y la conciencia. Aquí se encuentra la idea más interesante, no por casualidad, es la última. Christian se superó aquí. Creía que el conocimiento no era nada sin acción. Es importante reconocer los engranajes, pero necesitamos aprender a operar las máquinas, sobre todo porque el mundo está en constante evolución. El peso cambia, pero la balanza también. Para entender, y tal vez anticiparse, necesitamos comprender que todo tiene su fin, su plazo, su caducidad. Y el mundo, de esta forma, deja de ser ese lugar cómodo a la vista, eterno. Existe urgencia porque existe fluidez. Estos 7 elementos, que Christian definió con base en sus estudios y experiencias, se convirtieron en la base del pensamiento Rosacruz y de sus enseñanzas. No solo explican las leyes que gobiernan el universo, sino que también proporcionan un camino para aquellos que buscan comprender y dominar estas fuerzas. Es un conocimiento profundo que exige estudio, reflexión y práctica, pero que, según Christian, ofrece la clave para la verdadera liberación e iluminación. Y así, la Orden Rosacruz, a partir de estos principios, comenzó a atraer seguidores de toda Europa. Personas que buscaban algo más que lo que las religiones tradicionales ofrecían, que querían comprender los misterios del universo y del espíritu humano. La Orden creció, no solo en número, sino también en influencia, moldeando el pensamiento esotérico durante siglos. E incluso hoy, las enseñanzas de Christian y de los Rosacruces continúan inspirando a aquellos que buscan respuestas más allá de lo obvio, más allá de lo material. Tú, hasta donde sé, pareces ser uno de ellos. Este es el legado de los 7 elementos, un camino que lleva al conocimiento oculto y al despertar espiritual. Si has llegado hasta aquí, creo que el primero de muchos pasos ha sido dado. Lejos de mí querer introducirte a lo desconocido, pues entiendo que lo conocido es más cómodo y menos doloroso. Sin embargo, el esfuerzo que pongo aquí, así como creo que era el de muchos que vinieron antes que yo, no es dogmático. No busco imponer verdades absolutas o respuestas definitivas. Al contrario, mi intención es ofrecer una perspectiva, una invitación al cuestionamiento y a la exploración personal. Yo mismo no me considero un creyente fervoroso, tampoco un incrédulo. En cambio, mantengo una postura de curiosidad constante, una apertura para la investigación y el aprendizaje. Cada vez que profundizo en mi comprensión del mundo, descubro nuevas capas y dimensiones por explorar. El conocimiento no es una línea recta ni un camino definitivo.
es un viaje lleno de matices y complejidades. Nacemos en un estado de ignorancia y falta de dirección, y muchos de nosotros terminamos aceptando las respuestas y explicaciones que nos son ofrecidas sin cuestionarlas. Vivimos en una sociedad donde muchos fingen saberlo todo, como si existieran certezas absolutas para todos los aspectos de la vida. Pero en realidad, esas certezas son frecuentemente ilusorias. Lo que aceptamos como verdad, a menudo, es una construcción temporal, moldeada por las convenciones sociales y por la necesidad de simplificar lo complejo. Es natural buscar seguridad y confort en las respuestas fáciles. Ofrecen una sensación de control y previsibilidad, lo cual es especialmente reconfortante en un mundo que puede parecer caótico e impredecible. Sin embargo, esa búsqueda de la certeza puede limitar nuestra capacidad de explorar nuevas posibilidades y de comprender la verdadera naturaleza de la realidad. La verdadera sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en abrazar la incertidumbre y estar dispuesto a cuestionar y reevaluar constantemente. A lo largo de la historia, muchos pensadores y exploradores espirituales han desafiado las verdades establecidas, cuestionando el status quo y buscando nuevas formas de entendimiento. Esa actitud de cuestionamiento y curiosidad es una característica central del camino Rosacruz. La Orden Rosacruz no se conforma con explicaciones superficiales o respuestas fáciles. En cambio, fomenta la exploración profunda y la reflexión continua sobre la naturaleza de la existencia y el propósito de la vida. El conocimiento para los seguidores de la Orden Rosacruz no es un destino, sino un largo camino. Este es solo el comienzo. Tus pies aún van a doler. Cada descubrimiento, cada revelación lleva a nuevas preguntas y nuevas exploraciones. Es un proceso interminable de aprendizaje y crecimiento. Al involucrarnos en este proceso, comenzamos a darnos cuenta de que las respuestas que buscamos a menudo están más allá de las explicaciones convencionales y de las certezas superficiales. Este es el verdadero desafío y la verdadera recompensa del camino espiritual. En lugar de buscar una verdad absoluta e inquebrantable, la práctica espiritual nos invita a explorar lo desconocido con una mente abierta y un corazón receptivo. Es un viaje que nos lleva a confrontar nuestras propias limitaciones y prejuicios, a cuestionar nuestras suposiciones y a abrazar la complejidad de la existencia. La aceptación de lo desconocido y de la incertidumbre es una parte esencial de este proceso. Al renunciar a la necesidad de certezas absolutas, ganamos la libertad de explorar nuevos horizontes y de descubrir verdades más profundas sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Es un viaje que exige coraje y determinación, pero que también ofrece una profunda recompensa: el descubrimiento de una verdad más amplia y más rica, que va más allá de las explicaciones superficiales y de las respuestas fáciles. Por lo tanto, al dar este primer paso, estás comenzando un viaje que puede llevarte a una comprensión más profunda y más enriquecedora de la vida. No se trata de aceptar un conjunto fijo de verdades o dogmas, sino de explorar continuamente, de cuestionar y de reflexionar sobre las complejidades de la existencia. Es un camino que exige apertura hacia lo desconocido y disposición para confrontar las propias limitaciones. A pesar de mis inclinaciones y de todo lo que he abordado hoy, reconozco que el viaje es personal y único para cada uno de nosotros. Lo que descubres y aprendes a lo largo del camino puede ser diferente de lo que otros encuentran. Y eso es parte de la belleza del proceso. Cada paso hacia lo desconocido es una oportunidad para crecer y para conectarse con algo más grande que nosotros mismos. Es una oportunidad de descubrir nuevas dimensiones de la realidad y de profundizar en nuestra comprensión del propósito y del significado de la vida. Recibe el camino por delante con curiosidad y valentía. Esté dispuesto a explorar lo desconocido y a cuestionar lo que ya conoces. Permítete ser desafiado y transformado por el proceso de descubrimiento y aprendizaje. Al hacerlo, estarás dando un paso importante hacia una comprensión más profunda y enriquecedora de la vida y hacia la realización de tu propio potencial espiritual y personal. El camino espiritual es un viaje de constante descubrimiento y crecimiento. Es una oportunidad para explorar nuevas dimensiones de la realidad y para profundizar en tu comprensión del propósito y del significado de la vida. Al abrazar lo desconocido y la incertidumbre, estarás abriendo puertas a nuevas posibilidades y nuevos conocimientos. Mantente abierto a las maravillas y a los desafíos que te esperan, y permítete ser guiado por una curiosidad insaciable y una búsqueda continua de la verdad.
La verdadera sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en estar dispuesto a explorar las preguntas y a abrazar el misterio de la existencia. Al dar este primer paso, te estás comprometiendo con un viaje de descubrimiento y crecimiento, y con la búsqueda de una comprensión más profunda y enriquecedora de la vida y del cosmos. Me parece que, cada vez que entiendo el mundo, más quiero saber sobre él. Ninguna certeza es dada, solo aceptamos lo que nos es ofrecido. Pero no aceptes nada de esto. Busca tus propias certezas en el cultivo de tus incertidumbres. Es en la duda donde descubrimos algo. Es en el mal donde reconocemos el bien. Estas energías no te manipulan, tú las manipulas. Y eso es hermoso, de alguna manera. El movimiento Rosacruz hoy en día vive más en nuestros corazones y sus intenciones permanecen cálidas, en parte por el vasto material que todavía se produce. Estas nociones, tan bien presentadas, no son simplistas como muchos piensan. Necesitamos entender su tiempo y lo que cada miembro de la orden tenía como motivación. De cierto modo, lo que defendemos revela mucho de lo que somos. El camino hacia la iluminación, sin importar de qué orden estemos hablando, siempre es el mismo: la educación. Solo ella libera. Es la verdad pronunciada en la Biblia, que tenía el mismo impacto revelador. Es lo que estás haciendo hoy y que, espero, se convierta en un hábito. Conocer es la mejor herramienta para que podamos dominar lo que no conocemos, por más indomable que parezca. Porque al final, la mayoría de las cosas son solo apariencias. Lo visual no contempla la concreción, necesitamos sentir, experimentar. Esa actitud, mucho más activa, nos permite erradicar de una vez por todas el conformismo, porque las leyes del universo no son leyes de difícil acceso destinadas solo a los seres divinos que veneramos. Están accesibles, tan fáciles como 7 ideas generales sobre el mundo. Tan accesibles que están aquí mismo en este video. Te agradezco por la atención y la confianza, y espero que el contenido haya sido tan iluminador para quienes lo vieron como lo fue para quienes lo produjeron. Gracias por ver. Si te gustó el video, mira los ritos ocultos de la sociedad secreta que conecta todas las religiones. Descubre los secretos de la Orden Rosacruz en este video. Explora la fraternidad mística que transforma vidas con sabiduría ancestral, alquimia e iluminación espiritual. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y, si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirte y en la campana al lado para recibir notificaciones futuras.